Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 9. Combate mortal. Ahí estaba, la Hidra, una figura imponente, esperándonos en esa espaciosa habitación. Detrás había un cristal imbuido de magia. No había una sombra de duda en mi mente de que de hecho era Zenith quien estaba sellada dentro. Está bien, hagamos esto. Paul se adelantó corriendo. Se agachó en el suelo como un perro, moviéndose como el viento, a una velocidad que nos dejó al resto de nosotros en el polvo. Excepto que esta vez, el Inalice se quedó justo detrás de él. Detrás de ella estaba el tal Han de piernas lentas. Igualamos su ritmo a medida que avanzábamos. Giz estaba en espera detrás de nosotros. Sería inútil en esta pelea, considerando que no tenía forma de hacer daño. Aún así, se quedó. Su deber era escapar y contarles a los demás lo que había sucedido si nuestro grupo fracasaba y era aniquilado. Ra-a. Paul llegó a la Hidra. En el mismo instante, 3 de sus cabezas se movieron para golpear. La bestia era rápida para su tamaño, ágil y lo suficientemente ágil como para que cada una de sus cabezas parecieran serpientes salvajes mientras se movían. Pero entonces Paul se volvió borroso y en ese instante, cortó uno de los cuellos de la criatura. Bien, esto es todo. Bola de fuego. Levanté mi bastón y vertí todo el maná que pude dentro, empacando las llamas con calor antes de lanzarlas a la Hidra. Pero fue inútil. Cuanto más se acercaba la bola de fuego a su objetivo, más se reducía de tamaño. Se evaporó en el instante en que golpeó. Lo único que dejó atrás fue ese chillido desagradable, como clavos en un vidrio. ¡Ping! Supongo que tendré que acercarme y lanzarlo directamente, suspiré. Tendría que golpearlo con mi magia de fuego a distancia cuerpo a cuerpo para cauterizar los muñones de sus cuellos. Tal como lo habíamos planeado, dijo Roxy. Rudy, ¿puedes hacerlo? Lo tengo. No es que la magia sea lo único que he estado practicando, le aseguré, incluso mientras mi corazón latía con fuerza. No era bueno en el cuerpo a cuerpo. Todos mis recuerdos del combate cuerpo a cuerpo estaban teñidos de derrota, empezando por Paul, luego Ghislaine, luego Eris y finalmente Ruicher. Nunca había podido vencer a ninguno de ellos a quemarropa. Seguro, había ganado batallas antes, contra Línea, Pursena y Luke. También había otros a los que había superado con la ayuda de mi ojo de la previsión. Pero, ¿alguno de ellos podría haber vencido a una Hidra? No. No vi cómo podrían hacerlo, no cuando Paul y el Inalice estaban luchando. Era ilógico pensar que yo podía ganarle. Pero esta vez no estaba luchando solo. Tenía un equipo. Paul, el Inalice y Roxy estaban todos conmigo. No sabía el alcance del poder de tal Han, pero si era comparable a los demás, también resultaría útil. Me moví tan rápido como pude, acercándome justo detrás de Paul. Rudy, quédate detrás de mí. Lo escuché gritarme. A su derecha estaba el Inalice, y a su izquierda, Tal Han. Detrás de nosotros, Roxy. Esta fue precisamente la formación de la Cruz Imperial. Sa-a. De repente, 3 de sus cabezas vinieron hacia nosotros. La Hidra no movió más de 4 de ellas a la vez. Quizás ese era el alcance de su capacidad de ataque. O tal vez era simplemente que más cabezas que esas se interpondrían en el camino de la otra. No estaba seguro, pero esta fue una buena noticia para nosotros. Ja. Tif. Gra. El Inaliz paró una cabeza mientras Tal Han desvió otra. Paul cortó el tercero, que cayó al suelo, retorciéndose. Ve. Sí. Paul me gritó la orden y yo me acerqué al muñón que se retorcía y le lancé mi magia. Las llamas lamieron hacia arriba, iluminando el área mientras quemaba la herida abierta. La carne de su cuello chisporroteó, volviéndose de un negro carbonizado. ¿Qué tal eso? Retrocedí un poco para observar mi trabajo, pero era demasiado pronto para saberlo. Antes de que pudiera confirmar algo, otras cabezas vinieron zumbando hacia nosotros. Paul bloqueó una y el Inalice desvió la otra con su escudo. Por el rabillo del ojo, vi un chorro de sangre procedente de Tal Han.
Jiyuch. Que este poder divino sea un alimento satisfactorio, sanación. Roxy corrió en ayuda del enano en el momento en que recibió el golpe y curó sus heridas. Todos estaban trabajando para protegerme de lesiones. Dependía de mí comprobar si mis llamas habían sido efectivas o no. ¿Cómo estaba la herida en su cuello? ¿Se regeneraría el muñón carbonizado? Ok. No lo había hecho. La herida estaba tal como la había dejado Paul. La piel y la carne no volverían a restaurarse como antes. Es efectivo. Anuncié. Demonios, sí. Paul gritó antes de cortar el siguiente. También quemé ese. El calor era increíble, ahogando el aire a mi alrededor. Incluso Paul tenía el sudor goteándole por la frente. Pero si no puse la potencia de fuego necesaria detrás de estos ataques, no podría cauterizar las heridas. Si se deja medio tostado, la criatura se regeneraría. Mientras sigamos a este ritmo. ¡Ah! ¡Cúbreme! Grité. Mi ojo de la previsión predijo el movimiento de la hidra. 2 de las cabezas que no se habían movido previamente vendrán directamente hacia mí. Podría evadir a uno, pero la otra cabeza predeciría ese movimiento y apuntaría en consecuencia. «Déjamelo a mí», gritó el inaliz. Mientras esquivaba al primero, ella voló a mi lado. Ella apartó una cabeza mientras se plantaba incómoda entre el monstruo y yo, empujando su escudo al frente con un chirrido de metal moliendo para protegerme. Una gota de sangre me salpicó la mejilla. «Roxy», grité, «curación». Que este poder divino sea un alimento satisfactorio, sanación. Inmediatamente entró en acción con su magia de restauración. Luego, los dos regresaron a sus posiciones originales, como si nada hubiera pasado. «Rudy, voy por la tercera». Paul me gritó. «Entiendo». Una columna de líquido rojo se esparció por el aire cuando otra cabeza se estrelló ante mí. «Quemar». Mi trabajo era quemar su carne, no hacer nada más que quemar. Cualquier otra cosa, se la puedo dejar a los demás. En este momento, solo tenía que concentrarme en lo que estaba delante de mí. Paul cortó, yo quemé. El Inalice y Tal Han se asegurarían absolutamente de que estuviera protegido, y Roxy los curaría si lo necesitaba. Quemamos la cuarta cabeza. Podemos hacer esto. De repente, los movimientos de la hidra cambiaron. Las 5 cabezas restantes se movieron simultáneamente, yendo tras Tal Han. ¡Ga! Tal Han eludió la primera. Como no pudo hacer lo mismo por la segunda, se dejó caer al suelo y rodó, tratando de escapar. Tan pronto como lo hizo, sus escamas lo pincharon y su pesada armadura salió volando, traqueteando mientras caía por el suelo. Su trasero estaba firmemente plantado en el suelo cuando bloqueó la tercera con su hacha. En cuanto a la cuarta, ni siquiera podía defenderse. Se rompió a sus pies. En segundos, Tal Han quedó suspendido en el aire. ¡Wow! El quinto se abalanzó sobre él, con las mandíbulas al descubierto, amenazando con partirle el torso en 2 mientras colgaba impotente. Entonces. ¡Ya! Un boom bajo resonó cuando una cabeza golpeó el suelo. El trágico y carnoso muñón del cuello de un enano no se encontraba por ninguna parte. Era la cabeza de la hidra la que faltaba. Paul lo había cortado. «Lo siento por eso, y gracias por la ayuda», dijo Tal Han. «La quemaré ahora». Que este poder divino sea un alimento satisfactorio, sanación. La voz de Tal Han, luego la mía y la de Roxy, respectivamente. Los 3 se pudieron escuchar simultáneamente, todos tomando diferentes acciones. Quemé 2 de sus muñones al mismo tiempo. Solo quedaban 3. ¿Qué? Fue entonces cuando los movimientos de la hidra cambiaron una vez más. La criatura comenzaba a retroceder tambaleándose, como asustada por nosotros. «Podemos hacer esto. Voy a presionar el ataque, Rudy». Paul dio un salto hacia adelante, pero mis piernas estaban congeladas. «Espera. ¿No fue esto una trampa?».
Tenía la sensación de que no deberíamos atacar cuando no teníamos idea de lo que podría estar tramando nuestro enemigo. Esa mala premonición pasó por mi cabeza en cuestión de segundos. Y en el siguiente instante, ¿qué? Era una de las cabezas de Hidra. Increíble, estaba mordiendo los muñones quemados de su propia carne. ¡Qué demonios! Y mientras mirábamos, la carne y los huesos se volvieron a unir. ¡Mierda! Las heridas cauterizadas no podían sanar, pero volverían a la normalidad si la hidra lograba abrirlas de nuevo. No le des la oportunidad de regenerarse. Ya. El Inalis dejó escapar un grito feroz y se acercó a él. Cerró la distancia, luego lanzó su gladies a una de las cabezas que comenzaba a sanar. Pongo ante ti una cuna de hielo como desees. Ahora abandona tus corrientes glaciales. Golpe de hielo. El Inalis cantó, lanzando su magia contra el muñón que volvía a crecer a quemarropa. Las escamas aún no habían vuelto a crecer, por lo que el bloque de hielo atravesó la carne blanda. Puñados de sangre salpicaron como granadas mientras la cabeza, o lo que quedaba del cuello, de todos modos, se retorcía de dolor. Roxy. Deja que esta llama ardiente arda con tu bendición, lanzallamas. Roxy, que había alcanzado a Elinalice en algún momento, desató una llamarada rugiente. Si bien las escamas pudieron absorber la fuerza de su hechizo hasta cierto punto, ella aún logró quemar la carne. El humo silbaba de la herida. Lo hicimos. Paul se movió para perseguir, pero la hidra no se retiró. Levantó su enorme cuerpo, estirando las cabezas, las tres, justo por debajo del techo, y nos miró con el ceño fruncido. ¿Estaba realmente asustada? No, no lo parecía. ¿Qué era esto? Se sintió familiar. Peligroso. Algo viene, cuidado. Paul advirtió. Sí. Mi cuerpo se movió por instinto, no, por experiencia. Había visto a un dragón levantarse así antes, volver a ponerse en cuclillas, tomar aire. Va a exhalar algo. Todos vengan a mí, por favor. Entendido. Paul retrocedió un paso y volvió a donde yo estaba. El Inalice y Talhan llegaron corriendo, casi dando tumbos, hasta la base de mis pies. Roxy saltó hacia mí con los brazos abiertos, como para agarrarme. Conjuré una pared de agua tan espesa como pude. Casi en el mismo instante, la criatura exhaló. Tremendas llamas salieron de tres de las bocas de la hidra, cayendo en picado hacia nosotros, chocando contra mi barrera de agua. Enormes columnas de vapor salieron, calentando toda la habitación. El aliento de dragón era famoso por su temible calor. Podría derretir a través del acero o evaporar un pequeño pantano en un instante. Y justo ahora, tres de esas cabezas habían expulsado ese mismo aliento. Un mago ordinario por sí solo no podría haberse defendido de él. Si 5, no, 10 de ellos se unieron para erigir una barrera de agua, entonces. No, incluso eso podría no ser suficiente. Afortunadamente, mi maná no era ordinario. Padre. Sí. Después de que la criatura bajó la cabeza, Paul saltó hacia adelante. El aliento de la hidra tenía usos limitados. Si lo estaba creando a través de algún órgano en su cuerpo o si tenía que almacenar maná, no tenía idea. Solo sabía que no podía dispararlo en rápida sucesión. Esta tenía que ser su carta de triunfo. Algo que podría desencadenar con tres cabezas al mismo tiempo, con tiempo de inactividad en el medio. Quizás si solo una cabeza hubiera disparado, entonces una de las otras podría usar la misma habilidad en sucesión. Pero no había hecho eso, probablemente para evitar atrapar sus otras cabezas en el ataque. De cualquier manera, esta era nuestra oportunidad. ¡Ya! Paul bajó su espada, cortando otro cuello. Lo quemé al instante. Solo quedan dos más, un cuello grueso y uno delgado. ¿Era el notablemente grueso su cabeza principal? Si es así, debemos dejarlo para el final. Padre, primero vayamos por el más delgado. Lo sé. Paul se apresuró a salir. El Inalice y Talhan se ocuparían del más grueso. Las cosas eran mucho más fáciles ahora que solo quedaban dos de ellas.
Gra. Su espada bailó y la cabeza cayó. Mis llamas inmediatamente quemaron su carne cruda. Podemos hacer esto, me dije. Solo quedaba una. Ganamos esto. Después de llegar tan lejos, no le daríamos la oportunidad de recuperarse. Incluso si su cabeza final fuera inmortal, podríamos lidiar fácilmente con él ahora que las demás se habían ido. Fue entonces, justo cuando estaba usando mi magia para cauterizar desde el penúltimo muñón, que el cuerpo de la hidra tembló. No sabía lo que significaba ese movimiento. Podía verlo con mi ojo de la previsión, pero no lo entendía. La criatura era demasiado grande. Eres un idiota. Espera. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, Paul me apartó de un golpe. Algo enorme se derrumbó frente a mis ojos. Pero, ¿ya no tenía cabeza? No, no tenía cabeza, pero aún tenía cuello. La hidra estaba lanzando sus cuellos sin cabeza como látigos con púas, los 8. Cada uno de ellos estaba cubierto de escamas duras que podían desmenuzar la carne como un rallador de queso. Golpeó esos cuellos de una vez, cortando cualquier cosa en los alrededores. ¡Rudy! Paul gritó, clavando su pie en mí para sacarme del camino. Casi al mismo tiempo, un ruido sordo resonó cuando algo se estrelló contra el suelo justo donde había estado hace un momento, en el espacio una vez vacío que había existido entre Paul y yo. ¡Cuboa! Los cuernos sobresalían de la frente de la criatura. Un ojo me fulminó con la mirada, un ojo acorralado y presa del pánico. Uno que trataba desesperadamente de sobrevivir, de aferrarse al diminuto hilo de vida que quedaba. El ojo de la hidra. ¡Gra! Moviéndome por instinto, hundí mi mano izquierda en su ojo. Podía escuchar un crujido, como el estallido de una uva, mientras un calor feroz consumía mi brazo. La hidra parpadeó por el dolor, su párpado cubierto de escamas se derrumbó como una guillotina. En el siguiente instante, lancé mi cañón de piedra. La parte superior de la cabeza de la hidra salió volando cuando su párpado se cerró. La fuerza de la colisión levantó mi brazo en el aire. Una lágrima y luego un chasquido vicioso, dos sonidos que penetraron tan profundamente en mis oídos que parecieron abrirse camino hasta mi cerebro. Roxy. Contuve el dolor mientras gritaba su nombre, el nombre de mi maestra de confianza. Deja que esta llama ardiente arda con tu bendición, lanzallamas. Su voz, aunque débil, me llegó. La última cabeza cayó, carbonizada por el fuego. Luego, su enorme cuerpo comenzó a colapsar lentamente. Un estruendo tronó a nuestro alrededor mientras se derrumbaba. Podía sentir que la vida se le vaciaba gradualmente. No habría más regeneración. Su cabeza final no fue inmortal. Ja. Ja. Lo derrotamos. De hecho, lo derrotamos, ganamos. Lo hicimos, Ag. En el segundo en que me di cuenta de que había terminado, un dolor agudo surgió de mi mano izquierda. Cuando miré hacia abajo, me sorprendió. Ah. Mi mano izquierda se había ido. Las escamas del párpado de la hidra habían atravesado la piel y los músculos. Sus músculos ferozmente fuertes partían mis huesos. Luego, en el último momento, cuando había levantado la cabeza, lo arrancó todo. La sangre brotaba de mi arteria abierta. Mi mano izquierda. En su ojo. Mi mano estaba en el ojo del monstruo, me di cuenta. Eché un vistazo a la cabeza. El poder puro de la magia de fuego de Roxy lo había dejado como un montón de carbón. En el momento en que vi eso, lo supe. Mi mano izquierda se había ido. Podría buscarla, pero no la encontraría. Me desangraría incluso si lo intentara. Tonterías. Necesitaba curación. Rápido. Ángel de los milagros, concede vuestro santo aliento al corazón palpitante que tiene delante. Oh cielos bendecidos con la luz del sol, siervos que desprecian el carmesí, desciendan en picada hacia el océano de luz, el blanco puro de vuestras alas se extiende de par en par, alejen la sangre que ven delante de vosotros. Resplandor curativo. Recité un encantamiento de nivel avanzado. Avanzado por sí solo no podría restaurar lo que se perdió. Lo sabía.
Lo usé de todos modos. La carne rosada se hinchó sobre el muñón amputado, deteniendo el flujo sanguíneo. Junto con él desaparecieron el rasguño en la cara y el moretón donde Paul me había pateado. Uf. Ja. Mi respiración era irregular. Cálmate, me dije, cálmate. Mi mano izquierda había desaparecido, pero la hidra había sido un enemigo increíblemente difícil. Lo había superado con todo menos con la mano izquierda. Dicho de esa manera, tal vez fue un pequeño precio a pagar. Si Paul no hubiera logrado meterse allí y salvarme, era muy probable que hubiera muerto. Realmente me salvaste allí, padre. Miré por encima del hombro, buscándolo. No hubo respuesta. Todos estaban callados. El inalís se quedó allí. Tal Han guardó silencio. Roxy frunció los labios. Y detrás de ellos, Giz estaba pálido como una sábana. Paul no respondió. Padre. Todos estaban mirando algo, así que seguí su mirada hasta donde estaba Paul, desplomado en el suelo. Sí, colapsó. Ahí, de espaldas. Pero, no solo se derrumbó. Estaba inconsciente. Sus ojos estaban vacíos. Y, le faltaba la parte inferior de su cuerpo. Mi cerebro no pudo procesarlo. ¿Qué? Oh no. Sabía lo que había pasado. Eso es correcto. Yo mismo lo había visto. Paul me había echado del camino porque el lugar donde me encontraba era exactamente donde la última cabeza cayó de golpe. Tuvo que patearme tan fuerte como pudo para poder moverme. Ya no era un niño, así que tuvo que, ya sabes, empujar la parte inferior de su cuerpo hacia adelante para que la patada tuviera fuerza detrás. Normalmente, ese tipo de patada haría que una persona se tambaleara por el retroceso, pero Paul era un espadachín. Uno habilidoso, uno que podría envolverse en un aura de batalla, uno con fuerza física. Entonces, cuando me pateó, su cuerpo no se movió. Eso significaba. Eso significaba que el lugar donde estaba, quiero decir, el lugar. Yo no quería entenderlo. Simplemente. ¿Pero por qué? En el momento en que estrangulé esas palabras, los ojos de Paul se movieron y aterrizaron en mí. Me encontré con su mirada. Paul no dijo nada. Su boca simplemente se suavizó, como si estuviera relajada, como si lanzara un suspiro de alivio, y la sangre gorgoteó por sus labios. Entonces la luz se apagó en sus ojos. Paul estaba muerto. Fin del capítulo 9.